la laringe va a tener en su estructura anatómica la presencia de elementos musculares, ¿cierto? Hablamos de músculos intrínsecos y hablamos de unos músculos extrínsecos, es decir, músculos que solo tienen un punto de contacto, los extrínsecos, con la laringe, que no tienen nada que ver con el proceso fonoarticulatorio. Ya mencionamos uno de los extrínsecos, el constrictor inferior de la faringe, unos que nacían en cricoides y se iba a formar parte de la faringe, ¿cierto? Uno. ¿Cuáles son los otros dos músculos extrínsecos de la laringe? El esternotiroideo, esterno con S de esternón, se origina en el esternón y se va a insertar en el cartílago tiroides, esternotiroideo. Y el tercero se llama tiroideo, del cartílago tiroides al hueso ioides, son músculos del cuello, todos ellos ubicados por debajo del ioides. Tres músculos extrínsecos de la laringe, repito, uno, constrictor inferior de la faringe, ese ya lo mencionábamos antes, ¿cierto? Dos, esternotiroideo, esterno con S de esternón a cartílago tiroides. Y tres, tiro, nace el cartílago tiroides y va para el hueso ioides, tiroideo, ¿de acuerdo? Esos tres son los músculos extrínsecos de la laringe. Los intrínsecos, es decir, los que se originan e insertan en cartílagos de la laringe, están totalmente localizados dentro de la laringe, van a ser un poco más numerosos, como la diapositiva nos lo señala, y todos ellos se van a ocupar, pues no todos, pero la función de esa masa muscular o ese grupo de músculos básicamente tiene dos implicaciones. Una, la más importante, movilizar las cuerdas vocales. De la movilización de las cuerdas vocales depende la modulación, ¿cierto? Emisión obviamente y modulación de nuestra voz. Y dos, el otro proceso funcional importante de algunos de esos músculos es hacer que la epiglotis cumpla con esa función de válvula. ¿De acuerdo? No todos los músculos van a mover las cuerdas, no todos los músculos van a hacer que la epiglotis descienda, pero funcionalmente vamos a tener esos dos procesos. Como son menos los músculos que mueven la epiglotis, hablemos primero de ellos y luego hablamos de los que mueven las cuerdas vocales. ¿De acuerdo? Esta es una vista posterior de la laringe, desprovista de mucosa, ¿cierto? Y que nos permite visualizar algunos elementos musculares. ¿Qué cartílago dijimos que teníamos aquí y aquí? Aritenoides, ¿cierto? Tenemos un músculo que tiene fibras cruzadas entre esos dos cartílagos aritenoides. Lo llamamos músculo ari-ari, ¿cierto? También se le llama interaritenoideo, es que ari-ari es la forma más fácil, suena como confianzudo, pero así lo podemos describir, ¿cierto? Ustedes lo pueden encontrar descrito como interaritenoideo, aritenoaritenoideo, ari-aritenoideo, pero la fácil es ari-ari, entre los dos aritenoides. Fibras oblicuas, mírenlas, porque hay unas fibras transversas, ¿sí las ven en la profundidad? Macroscópicamente es un poco complejo diferenciar ellos. Reconocemos la masa muscular ari-ari, pero desde el punto de vista mecánico, las fibras oblicuas que se continúan con estas fibras pequeñitas laterales que van al cartílago epiglótico, que es a lo que llamamos músculo ari-epiglótico, son los dos elementos que traccionan la epiglotis hacia atrás. Ari oblicuo y ari epiglótico son los dos elementos musculares que traccionan la epiglotis y hacen que ella cubra el orificio de entrada, ¿sí? Si yo tracciono desde acá y desde acá, ¿quién se viene hacia atrás? La epiglotis. Dime. No, los dos son ari-ari, este es oblicuo y este es transverso. Como dijimos que vamos a hablar primero de los que tienen que ver con descender la epiglotis, dejamos quietico por acá el transverso y nos metemos solo con el oblicuo. Miren que las fibras del oblicuo se van a continuar con el ariepiglótico. Si yo genero esa contracción en cruz, ¿cierto? Como en cruz, la epiglotis va a descender. Ahora,
¿Ustedes sí creen que esas fibras musculares tan pequeñitas sean capaces de traerse la epiglotis hasta acá? Realmente no, solos no. ¿Qué ocurre cuando nosotros deglutimos? Siempre que nosotros deglutimos, la lengua va a pegar el bolo alimenticio al paladar y lo va a empujar un poco hacia atrás. La lengua, o mejor, la epiglotis está unida a la lengua por unos pliegues. ¿Cómo se llaman esos pliegues? Gloso-epiglóticos. Gloso-lengua, epiglótico, pues de la epiglotis. Hay 3 pliegues glosoepiglóticos, uno en la mitad y 2 a los lados. Pliegues glosoepiglóticos, medial y 2 lateral. Entonces, cuando deglutimos, la lengua se encarga de comenzar a llevar la epiglotis hacia atrás. La acción de los músculos aliario oblicuo y aliario epiglótico completan ese descenso y definitivamente cerramos la entrada para evitar que la saliva o que cualquier cosa que vayamos a deglutir pueda ingresar anómalamente a la vía aérea. ¿De acuerdo? Ari epiglótico y ari oblicuo son los muscularmente responsables de ese descenso. Señor. ¿Sí es claro este concepto de la relación aquí? Este es el pliegue glosoepiglótico medial. A los lados vamos a tener los pliegues glosoepiglóticos laterales. Hay un concepto anatómico ahí que es más de cavidad oral, pero pues lo menciono una vez por si en la práctica lo identifican. Es el término de vallécula. La vallécula es el espacio que en un contexto más anatómico llamamos fosa glosoepiglótica. Después a usted posiblemente se le olvida de qué es la vallécula, pero si usted habla de fosa glosoepiglótica, difícilmente va a olvidar que está entre la lengua y la epiglotis. Pues tenemos 3 pliegues, ¿cierto? Uno medial y uno lateral. Los espacios entre esos pliegues es a lo que llamamos fosas glosoepiglóticas o valléculas. ¿Dónde está el ari epiglótico? Pues esta crucecita aquí, hasta donde hay cartílago aritenoide, se llama aliario oblicuo. De aquí para allá es ari epiglótico. Macroscópicamente eso es muy complicado de observar porque las fibras son muy delgadas y pequeñas, por eso les decía, ellos solos no son capaces de descender la epiglotis. Por eso la deglución comienza, aunque la lengua va hacia atrás y empieza a descender la epiglotis. Ari oblicuo aquí, aquí, y de aquí para allá, y de aquí para allá, ari epiglótico. Todos los músculos de la laringe intrínsecos son pares. El único impar es este, el ariario transverso. ¿Cómo se mueven las cuerdas vocales? Las cuerdas vocales tienen 4 movimientos básicos. Se aproximan, se separan, se tensan y se relajan. Dependiendo de esos 4 movimientos básicos, las características de la voz se van a modificar. ¿De acuerdo? Aproximación, separación, tensión y relajación. Con esa lógica, y ya que estamos hablando hace rato de este señor, para sacarlo de una vez de acá, ¿qué hará el ariario transverso al contraerse? ¿Señor? No. Las cuerdas van hacia allá. Hay una por acá y otra por acá. Si yo contraigo estas fibras, se van a aproximar. La contracción, por eso aquí hay una, están las dos así, ¿cierto? Si están pegadas a los 2 cartílagos aritenoides y hay un músculo que está entre los 2 cartílagos, ¿qué pasa cuando un músculo se contrae? Se acorta, ¿cierto? Al acortarse, acerca el un cartílago al otro, ¿cierto? Ariario transverso aproxima, es uno de los más importantes aproximadores de las cuerdas vocales. ¿Ah? Acá están las 2 cuerdas, pegadas a cada cartílago, ¿cierto? Si de aquí a aquí, de azul a verde, hay un músculo, ¿cómo es que se da la contracción muscular? El músculo se estira para contraerse, el músculo se acorta, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo acorto la distancia entre esas 2 cosas, azul y verde? Se pegan. El músculo está en el proceso focal. Recordemos la estructura del cartílago, el detalle del cartílago acá. ¿Sí? O sea, está de acá a acá. El pliegue muscular, el pliegue vocal está aquí, ¿cierto? Entonces, si yo tengo algo de aquí a aquí y lo acorto, ¿qué pasa? Esto se viene para acá, esto se viene para acá, las cuerdas se van a pegar, se van a acercar. ¿Sí? Aproximamos. ¿Sí?
Si al llegar de atrás se abrieran adelante, no porque es que ya van hacia un mismo punto y están fijas en la parte anterior. Entonces, si yo las inclino, si yo contraigo desde atrás, van a hacer eso. Si estuvieran así, sí, claro, si yo pues entonces se me abrirían, pero ellas están unidas en la parte anterior. Hay una proyección hacia la línea de forma como una V. Si yo tengo una V y hago esto, se me van a aproximar. ¿Sí es claro el concepto? Arial y transverso aproxima las cuerdas vocales. Este músculo que tenemos aquí sobre la lámina cuadrilateral cricoides se llama crico aritenoideo y como lo vemos desde atrás tiene apellido posterior, crico aritenoideo posterior. Miren el vector de fuerza que tiene ese músculo, inserción hacia origen. ¿Qué hará él? Él sí tracciona en este sentido y hace todo lo contrario. El crico aritenoideo posterior va a separar las cuerdas vocales. Hace esto. Aquí aproximamos y desde acá, al proyectarlo realmente, las separa. Aproximamos y separamos. Crico aritenoideo posterior es separador de las cuerdas vocales. Porque el vector no es horizontal, sino esos músculos, ariari y cricoaritenoideo posterior, son los que con mayor facilidad vamos a identificar. ¿Cuál es el otro músculo que identificamos con relativa facilidad?